Que el trabajo que ustedes hacen ahora en consejeras es increíble. Gracias, Patti, gracias a todas y cada una de las hermanas en Santa Mónica que de verdad que se esfuerzan porque nosotros podamos pues mantener nuestra dinámica, creciendo en nuestra fe, ¿verdad? Y la verdad es que este tema es un tema que cuando Patty lo anunció, ¿no? Yo me sentí muy emocionada de poder aprender, porque la verdad es que también es una necesidad en mi corazón. La verdad es que este es un tema que definitivamente todas necesitamos crecer, ¿verdad? Y hoy quiero compartirte algunas, ya sabían que son quienes están en este grupo. Patty nos invitó a leer un libro y de este libro hemos aprendido mucho. Nuestro corazón ha sido retado enormemente. Y hoy quiero compartirte un poco de lo que yo he aprendido. Sin duda, seguramente hay cosas que tú aprendiste en el libro o que tú cuando lo leas, porque espero que tú puedas leerlo, tú también puedas aprender. Pero sobre todo de cómo el autor refleja el corazón que Dios expresa a través de las escrituras. Y pues bueno, vamos a empezar entonces. ¿Alguna vez has hecho estas preguntas? ¿Perdonarlo? ¿Perdonarla después de lo que hizo? Siento que es un tema que es complicado para cada una de nosotras. No es sencillo poder expresar perdón fácilmente y hoy vamos a hablar precisamente de eso. Pero también pasa que hacemos la otra pregunta. ¿Perdonarme? Usted no sabe lo que he hecho. Nosotras necesitamos el perdón de Dios y de otras personas, porque definitivamente como personas hemos fallado. ¿Cuántas personas nosotras no hemos conocido que no pueden disfrutar de relaciones amorosas, de relaciones amables, matrimonios que no pueden disfrutar de estar juntos? O familias que se han destruido o separado por alguien que no perdona a otro miembro de la familia y que ha llegado a transmitirse pues de generación en generación, ¿verdad? La división de familias por la falta de perdón. O alguien que vive en la amargura por cuestiones del pasado, ¿verdad? Por algo que no le es posible perdonar con facilidad. Todo esto es algo sin duda que hemos escuchado. Y en algunos casos son escenas en las que nosotras mismos hemos participado alguna vez. Sin duda, de manera involuntaria. Yo no creo que estemos como con la idea firme de no perdonar. Al contrario, no es algo que sabemos manejar más bien o que pensemos en algunos casos que es equivocado. A veces pensamos que es parte del ser humano y la verdad es que no es así. Hoy trataremos entonces de ver por qué es importante perdonar y cómo podemos llegar a hacerlo. Cuando no alguien no perdona, es como si tomara un rehén. Tú conoces lo que es un rehén. Es cuando alguien sustrae a una persona y la tiene como custodiada, guardada, para intercambiarlo con alguien. Es como decir, si usted nos da lo que nosotros queremos, nosotros le devolvemos lo que hemos tomado. Cuando alguien se niega a perdonar, está haciendo lo mismo hasta que no sienta, por ejemplo, puede estar diciendo, hasta que no sienta que me has pagado por todo el mal que me has hecho, no te daré lo que quieres. Y a lo mejor eso que quieres es amor, es aceptación, es respeto, es bondad o paciencia o cualquier otra cosa que seguramente el otro está valorando. Y entonces, la verdad es que cuando estamos en esta posición de no perdonar, perdemos. Perdemos primeramente nuestra paz, pero también perdemos nuestra visión de lo que es correcto y de lo que no. Estamos caminando con nuestras propias ideas en lugar de caminar en el espíritu, en lo que Dios nos dice que hagamos. Mira, pensemos en este ejemplo. Después de que alguien te ha hecho algo, te ha herido de alguna forma,
No pensamos inmediatamente, no sentimos inmediatamente, ay, deseo hacerle algo bueno para regresarle, ¿verdad? O a lo mejor lo primero que piensas es como, me tengo que desquitar, tomamos represalias. Pensamos a veces que actuamos con amabilidad cuando nos hieren, ¿verdad que no? ¿Actuamos con gentileza? Seguramente no. A lo mejor actuamos con rudeza, con enfado, o a lo mejor queremos luchar por nuestros derechos. Definitivamente, el perdón en nuestras vidas es algo que, híjole, o la falta de él, que necesitamos seguir aprendiendo, porque la falta de perdón nos trae muchas cosas. Y la verdad es que algunas de ellas ni siquiera son conscientes. Estas respuestas, las que veíamos así de querer desquitarnos, de querer tratar mal a las personas que nos han herido, pudiera parecer una respuesta normal, pero este tipo de respuesta, nosotras como cristianas, como discípulas, como aprendices, perjudican nuestro caminar con Dios. Y precisamente para eso vamos a ir a nuestra primera escritura de esta noche. Vamos a ir a Gálatas 5, en el versículo 22 y 23, y después el versículo 25. Y dice así, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. ¿Te acuerdas del ejemplo del rehén que te comentaba al principio? En esta lista, Pablo está incluyendo todas las cosas que deseamos retener de la gente que nos ha herido. Rara vez queremos expresarles nuestro amor. En realidad, ni siquiera alcanzamos a tener gozo y paz cuando nos sentimos heridas. Dejamos de ser pacientes y bondadosas con las personas que nos han hecho mal. Dejamos de tener dominio propio y nos exaltamos y tratamos mal a las personas cuando hay una falta de perdón. Pero hay consecuencias de dejarnos guiar por esta forma de ser. Dice así, en Gálatas 6, versículos del 7 al 8, dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Fíjate bien lo que está diciendo ahora Pablo. Pablo primero veíamos que nos decía como esas cualidades que debemos tener, pero que al mismo tiempo retenemos cuando no conocemos o no aplicamos lo que es el verdadero perdón. Cuando nosotros nos dejamos guiar por ese impulso, esa emoción que nos causa la herida, que seguramente puede parecer justificada, nos dice que si nosotros sembramos de esas emociones, de esa carne, cosecharemos destrucción. Pablo se está refiriendo a esa destrucción de las relaciones, de tomar decisiones basadas en estas reacciones que nos dañan y que por supuesto dañan a otros, porque el resentimiento y otros sentimientos negativos no solo nos afectan a nosotras, sino que se extienden a otras relaciones. Rara vez las personas nos damos cuenta que si tenemos una falta de perdón con alguien en particular, rara vez nos damos cuenta que esa hostilidad afecta nuestra habilidad de llevarnos bien con otros, no solo con la persona, con quien tenemos esa falta de perdón, sino con muchas otras personas. A veces hasta llegamos a pensar que la persona que nos ha herido debe restituirnos, debe como complacernos ahora, por así decirlo. Pensamos, si él o ella se disculpa, yo voy a hacer tal cosa. Si él o ella hace lo correcto, entonces yo actuaré. Si ella o él me pide perdón,
entonces yo lo perdonaré. Y en ese lapso, en ese inter, esperamos que el otro dé el primer paso. Mientras tanto, en nuestros corazones puede ir creciendo ese espíritu no perdonador. Puede ir avanzando y puede ir destruyéndonos. Algo irónico que sucede a veces es que la otra persona puede que ni siquiera se haya dado cuenta que nos ha herido. No sé si te ha pasado, pero a mí sí. De repente alguien deja de hablarme o deja de saludarme como siempre, ¿no? Y yo digo, como, ¿qué ha pasado? Y hasta que no me siento y pregunto, o me doy el valor de ir y preguntar, ¿qué pasó, no? Con esa situación, si está enojado. A veces puede ser que yo entre a un lugar y no salude, ¿no? Porque a lo mejor vengo distraída, vengo cansada, vengo con dolor de cabeza y eso puede ofender a alguien. Yo no sé, ¿verdad? Pero todas hemos pasado por una situación como esta. Porque la mayor parte de las heridas, ¿sabes? Y los rechazos que enfrentamos no son intencionales. No es algo que estamos planeando. Digo, la mayor parte de las veces, al menos yo, no es algo que planeo, ¿no? Pero que sucede. Finalmente, las personas puede ser que no ni siquiera tengan la intención de ser insensibles con nosotras mismas, pero pasa. Y cuando eso sucede y no estamos dispuestas a perdonar, siempre vamos a perder. No importa cuán equivocada puede estar la otra persona, o cuán serio o cuán grave pueda ser aquello que la otra persona nos hizo. Si nos negamos a perdonar, dice la escritura, que cosecharemos destrucción. Pero podemos pensar, oh Dios, entonces, ¿cómo llegué a ese punto? ¿Cómo es que llegué a tener un espíritu que no perdona? Y primero que nada, lo primero que sucede es que, pues sí, se presenta la herida, ¿verdad? Hay algo que nos hace, que nos lastima, que nos hace una herida física, emocional o verbal. O sea, finalmente se puede dar de muchas formas una herida. Al final de cuentas, ¿sabes qué? Todas las heridas generan en nosotros un sentimiento de rechazo. Es como decir, no me importas y puedo hacerte lo que quiera, por así decirlo. Eso es lo que puede pasar en nuestra mente. Cuando somos heridas, inmediatamente sentimos confusión, experimentamos un sentido de perplejidad, así como no estamos seguros de qué está pasando y mucho menos de cómo responder. Decía el autor que es similar a un estado de choque. O sea, estás así como, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué se comportó así? ¿Por qué me trató así? ¿Por qué me dijo esto? Como no entendemos. Y después de esa confusión en la que tratamos de entender un poco la situación, buscamos rodeos. Tendemos a encontrar maneras de evadir esos pensamientos o recuerdos dolorosos o cualquier cosa que nos recuerde a esa herida. Sin duda, una vez que estamos como tratando de entender todo esto que está pasando, a veces podemos llegar a cavar hoyos. Dice el autor que nosotros intentamos olvidar lo ocurrido, enterramos esa herida lo más profundamente que podemos. Y entonces caemos en el siguiente paso, la negación. Negamos que fuimos heridos o que estamos escondiendo algo, porque no queremos seguir siendo heridas. Y entonces tratamos de esquivar la situación de alguna forma. Cuando hacemos esto con cierta regularidad, nos sentimos derrotadas. No importa el éxito que pensemos que tenemos al haber enterrado esa herida que nos hicieron, todavía en algún momento saldrá en nuestro comportamiento. Esto me llamó mucho la atención, de verdad, porque yo pensé, ¿cuántas personas enojadas, airadas, puedo encontrarme, por ejemplo, cuando voy manejando? Y puedo pensar que no es precisamente conmigo, ¿verdad?
hay algo en el fondo, hay algo en el fondo que necesitan expresar de alguna manera. Pero cuando sucede eso y se note nuestro carácter, híjoles, lo primero que sucede es que nos desanimamos, nos desalentamos, porque después de un tiempo de parecer que las cosas no van a cambiar, nosotras mismas no conseguimos ese perdón por completo, pensamos que eso no va a mejorar, que cualquier progreso que veamos es aniquilado, es destruido por otro incidente que confirma que no hay esperanza. Y si tú puedes ver aquí, estas primeras cosas de cómo llegué hasta aquí pueden convertirse en un círculo vicioso, ¿no? Una herida tras otra, la manejamos así y al final, entonces nos sentimos ahora ya con una carga profunda que la Biblia llama amargura. Pero ¿sabes qué es lo increíble y que siempre me encanta de Dios? Es que nos da oportunidades para salir de ese círculo vicioso en el que a veces nosotras mismas nos metemos. Lo primero es que llegamos a descubrir la verdad por medio de alguien que se ha dado cuenta y nos ama lo suficiente como para ayudarnos. O por la gracia de Dios, Dios pone, por ejemplo, en mi caso, en esta ocasión, ha puesto este libro para ayudarme a ver que hay cosas que yo necesito arreglar, ¿verdad? Descubrimos esa raíz de amargura. ¿Por qué es eso, hermano? Hay una raíz de amargura que nos hace tener un espíritu no perdonador. Y podemos entonces ver la relación entre mi herida y cómo me está afectando. Y no solo cómo me ha afectado a mí, sino cómo puede afectar a la gente que está cerca de mí. Cuando estamos dispuestas a descubrir la verdad, pasamos al siguiente. Aceptamos la responsabilidad que nos corresponde. Por medio de la ayuda de alguien, a lo mejor llegamos a confesar nuestra responsabilidad. Y ese es el primero y más grande de los pasos para abrir nuestro corazón, para que Dios pueda hacer su voluntad. No importa cuánto duela esa verdad, porque al final de cuentas somos liberadas, liberadas de esas ataduras de la falta de perdón. El resultado final para aquellos que estamos dispuestos a lidiar con un espíritu que no perdona es la libertad. Y ya lo decía Jesús, que la libertad, o sea, porque seguir su palabra nos hará libres y libres también de este tipo de cosas, como son la falta de perdón. Cuando descubrimos esa verdad, nos damos cuenta que la verdad es que la falta de perdón es pecado. Y lo es porque nos aleja de Dios, hermano. Eso es lo que hace el pecado, alejarnos de Dios. Pero fíjate, desde el inicio de la creación, el pecado nos alejó de Dios, pero también desde el principio de la creación, Dios dejó las bases para que pudiéramos recibir su perdón. ¿Recuerdas cuando en Génesis Adán y Eva pecaron? Dios estaba deseoso de continuar teniendo una comunión con ellos. Eran su creación. Él los había diseñado un mundo increíble para ellos. Y ellos tomaron la decisión de desobedecer, como a veces tú y yo, ¿verdad? Teniendo todo lo que Dios nos da, decidimos irnos por el otro lado. Pero fíjate, Dios a pesar de eso, y eso me maravilla, Él instituye una forma por medio de la cual su creación, en este caso Adán y Eva y sus hijos, pudieran restaurar su comunión con Él e instauran las ofrendas. Dios dice que debemos ofrecerle desde el principio nuestra gratitud por todo lo que Él nos ha dado. Eso nos lleva a cambiar nuestros corazones. Esta historia de Adán y Eva y Dios, su gran amor, se repite a lo largo de todo el Antiguo Testamento.
El tema del sacrificio posteriormente, cuando ya vienen las reglas y las leyes, es un recordatorio definitivamente de que el castigo o la paga del pecado es la muerte. Pero Dios, dando una oportunidad, deja dicho que en vez de matar al pecador, se sustituyera por un animal. ¿Te acuerdas? Levítico 6, versículos 6 al 7. Llevará al Señor un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Lo presentará al sacerdote, quien pedirá perdón ante el Señor por esa persona. Y cualquier cosa por la que se haya hecho culpable, le será perdonada. ¡Wow! En aquel tiempo, Dios estaba moldeando el corazón de su pueblo para que aprendiera a reconocer cuando se había equivocado. Y estos sacrificios eran adecuados para aquel tiempo, porque eran temporales, porque si se repetía otra vez, podías llevar otro sacrificio y Dios volvía a perdonarte. Pero era como el antecedente de lo que vendría después. Pero este pago de animales no era suficiente para que la deuda quedara saldada, incurrida por los pecadores. Fíjate bien qué dice en Génesis 2, 16, 17. ¿Recuerdas? Dios ya les había dicho. Dice, Dios el Señor le ordenó al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda, morirás. Desde un principio, Dios le dejó claro al hombre que necesitaba acatar las reglas. Y la verdad es que yo a veces pienso como, ¿por qué Dios dejó reglas? Pues porque nosotros los humanos, he llegado a esa conclusión y a lo mejor estoy equivocada, pero he llegado a la conclusión de que Dios nos ama tanto, que quiere protegernos y nos pone límites, porque si no, a lo mejor nosotros haríamos muchas cosas que nos dañarían, como es esta parte, la desobediencia y el pecado. Pero decíamos, desde un principio Dios se los dijo. Y Pablo se los recuerda en Romanos 5, versículo 12. Dice así. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Fíjate bien, al ir estudiando las escrituras, al continuar con el estudio, nos damos cuenta de que esta muerte involucra no solamente el término de una vida física, significa una separación eterna de Dios, algo serio. Por eso yo te decía, Dios pone reglas, pone límites, porque Él quiere cuidarnos, porque sabe que por naturaleza nosotros podríamos intentar muchas cosas. Tampoco quiere coartar nuestra libertad de decidir. Si no nos hubiera hecho robots y eso hubiera sido más sencillo, ¿verdad? No tendríamos que complicarnos a lo mejor con tantas cosas. Pero fíjate, algo que me ha impresionado, no solo de este estudio, sino de estudiar las escrituras a profundidad, es que Dios quiere tener una comunión contigo y conmigo. Y aquí podríamos decir lo que decía una de las preguntas, pero usted no sabe lo que yo he hecho. Y es verdad, yo no sé lo que tú has hecho, lo que tú has vivido, pero una cosa sí sé, lo que tú has hecho parece insignificante al lado del pecado de Adán y Eva. Ellos trajeron el pecado a la raza humana, acuérdate, Génesis 3:17. Su pecado trajo la muerte a todo ser viviente. Y sin embargo, Dios proveyó vestidos para ellos a través de la muerte de un animal, a través del sacrificio de un animal, cubriendo su desnudez y escondiendo su vergüenza. Su pecado fue cubierto por Dios mismo hasta que llegara
algo permanente. Y yo pensaba, si Dios estuvo a ser dispuesto a hacer esto con ellos, ¿tendría sentido que no hiciera lo mismo con nosotros? ¿Sabes? Dios perdona porque desea perdonar, no porque esté obligado a hacerlo. Entonces necesitamos comprender un poco más a Dios en lo que Él desea. Necesitamos aprender a aceptar el perdón de Dios, así, en sus términos, a su manera. O nos encontraremos luchando nosotras mismas con ese círculo vicioso, como lo hizo Caín, quien decidió acercarse a Dios a su manera. ¿Recuerdas? Caín y Abel ofrecieron un sacrificio, pero Caín no lo hizo con el corazón correcto, de la manera correcta. Y el resultado fue desastroso. Él mismo se alejó de Dios. Si nosotras insistimos en buscar el perdón a nuestra manera, ¿sabes? El resultado será igual al de Caín, desastroso. Pero si seguimos estudiando las escrituras, podemos ver que Dios, por medio de Cristo, resolvió el problema del pecado, quitándole esa habilidad de interrumpir nuestra relación con Él. Porque eso es lo que más desea Dios, que estemos unidas a Él, que estemos cerca de Él. Fíjate, tú te vas a dar cuenta y a lo mejor ya lo has visto, yo comprendo más las cosas cuando veo ejemplos, ¿no? Como los que ya te puse. Y pensaba, y el autor también hablaba de nuestro sistema de justicia. Cuando alguien comete una falta, por ejemplo, esa persona pierde sus derechos si se le condena por un crimen, claro. Pierde su derecho a votar y jamás podrás ocupar un cargo público, a menos que el gobernador o el presidente le otorgue el perdón, al menos en nuestra sociedad mexicana. El hecho de recibir este perdón por parte de alguna de esas autoridades no quiere decir que la persona haya sido inocente, sino que esta persona tendrá la oportunidad de no pagar por el delito que ha cometido, ni sufrir ninguna de las consecuencias. Al igual que en este ejemplo, nosotros hemos perdido nuestra ciudadanía. El pecado nos hace perder nuestro derecho a entrar en el cielo, porque la naturaleza de Dios requiere que los que habitan en su presencia sean santos, o sea, que no hayan cometido pecado. Pero esa naturaleza de Dios no le permite pasar por alto el pecado. Por eso, Él establece una forma en la que nosotras nos podemos acercar. Porque por nosotras mismas no seríamos capaces de recuperar esa ciudadanía. Estaríamos perdidas. Pero, ¿sabes? Dios nos dio una segunda oportunidad y eso me anima un montón. Fíjate, dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, de uno solo, muchos fueron pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán justificados o justos, dice esta versión. Si un hombre perjudicó a toda la raza humana, veíamos, Adán, Jesús vino a arreglar ese daño. Jesús vino a dar su vida por nosotros. Dice Colosenses 2, versículos 13 y 14. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Como puedes ver, el amor de Dios por su creación es tal que estuvo dispuesto a ofrecer a su propio Hijo en la cruz
para ayudarnos a conservar nuestra relación con Él. El perdón, hermana, amiga, es la forma en que Dios nos da vida, porque Cristo es la solución de Dios para tratar con el pecado. Solo a través de Cristo podemos encontrarlo. Toda la Biblia, si tú te fijas, grita el amor de Dios por nosotras, cómo Él perdona, cómo Él sigue dándonos oportunidad, cómo a través de toda la historia, no solo Adán y Eva, sino después con los patriarcas, después con los reyes, ¿cuál era la constante? La constante era regresar al pecado, pero también la constante era el inmenso amor de Dios por su pueblo. Y entonces mandaba a otro profeta para enseñarles, para animarles, para advertirles, para ayudarlos a arrepentirse. Toda la Biblia entonces nos hace ver el amor de Dios por nosotros, cómo Él nos perdona, cómo sigue dándonos una oportunidad tras otra. Solo necesitamos conocer más detalles acerca de quién es Él. Estudiar más acerca de su naturaleza, de su amor y de su compasión definitivamente. Porque solo así podríamos entender un poco más de cómo hacerlo nosotras, ¿verdad? Porque si dice entonces que Dios es lo que ha hecho por nosotras, la pregunta sería, ¿no deberíamos hacer lo mismo nosotras por los demás, por los que nos han herido, por los que nos han lastimado? Y yo sé que pudiéramos pensar que hay cosas que son imperdonables. Podríamos pensar que hay cosas que son muy difíciles de perdonar, pero si buscamos en lo profundo de nuestro corazón, podemos detectar algunas de estas cosas, fíjate. A lo mejor se presenta en nuestro corazón el egoísmo de estar pensando solo en nosotras, solo en nuestro dolor, solo en lo que nos hicieron y estar esperando que el mundo nos pida perdón. Y es una frase exagerada, pero de que se nos pida perdón antes de nosotras estar dispuestas a perdonar. Y el egoísmo también ofende a Dios. A lo mejor está pasando el orgullo en nuestro corazón. El orgullo nos dice que nos venguemos, que nos desquitemos, que eso que nos hicieron realmente fue muy malo y fue muy injusto. Y a lo mejor sí, pero esa solo, ¿sabes? Es una tarea que se le da al juez, a Cristo. Es una tarea que solo se le da al juez perfecto, al que va a dar la cara, diríamos los mexicanos, por nosotras. A lo mejor estamos en una posición que no nos hemos dado cuenta y que hemos caído, por ejemplo, en la baja autoestima. ¿Sabes por qué? Porque la baja autoestima hace que nos sintamos insignificantes. Y a veces el sentirnos así nos hace expresar como la queja, ¿no? Es que a mí se me ha tratado mal, es que, y vamos con una bandera de siempre nos han tratado mal a nosotros, siempre nos han herido, y esa pareciera ser nuestra identificación. Pero fíjate, o sea, es algo que nos engaña al final de cuentas. O tal vez pudiéramos pensar que ya hemos perdonado. Solamente te digo una cosa. Si tú detectas que dices, pero es que yo ya lo perdoné, pero todavía me acuerdo, yo ya la perdoné, pero si ella no hubiera hecho esto. Si tú detectas que hay un pero en el ya lo hice, entonces es evidencia de que realmente no hemos perdonado. Quiero dejarte precisamente con esta escritura, en el sentido de poder ver
que es un mandato. Y Anita ya en la clase anterior, te comento, una clase anterior acerca del perdón. Si tú quieres conocer acerca de ella, comunícate con Patti, ella te va a decir muy fácilmente cómo verla. Anita nos comentaba, es tan importante este asunto del perdón, es de vida o muerte. Es la diferencia de estar bien con Dios o no. Fíjate que dice Mateo 6, del 14 al 15. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Te dejo con este gran incentivo, este gran motivador. Todas queremos sentirnos perdonadas por Dios, pero Dios nos anima a que nosotras también podamos ejercer ese perdón. Y si aún tienes dudas de exactamente por dónde empezar o cómo hacerle, observa, lee con detenimiento esos ejemplos que vienen en la Biblia. Cómo Jesús trató a la mujer adúltera. Cómo Dios, cómo Jesús les explica. ¿Te acuerdas la parábola del hijo perdido? Que en realidad dicen algunos autores que debería de ser la parábola de los dos hijos perdidos, porque los dos estaban perdidos y ahora lo entiendo más. Pero es dejarte con la idea de que no se trata de una clase, hermana. Y eso es lo que yo entendí. Se trata de buscar aprender constantemente lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo podemos dejar esa amargura? ¿Cómo podemos dejar esa falta de perdón? Porque sin duda dice que Dios nos va a perdonar si nosotras aprendemos a perdonar. Hacerlo no porque debemos hacerlo, sino porque decidimos hacerlo por gratitud a Dios por lo que Él ya ha hecho. Profundizar en las escrituras y después buscar ayuda, eso es lo que más nos va a ayudar. Recuerda, concluyendo, Dios nos da un ejemplo de perdón a lo largo de toda la Biblia, de toda la Biblia. Dios nos dice de su amor y de su forma de perdonar. Siempre da una segunda oportunidad, siempre. Y reconocer que solas no podemos, que necesitamos de la oración, que necesitamos de esa paz, que el perdón, que solo el perdón de Dios nos puede dar. Muchas gracias, hermanos.